La tercera guerra mundial es inevitable. Los hombres tendrán 4 años de compás de espera para tratar de atenuarla según sus actuaciones. Estamos aquí porque conocemos de las calamidades que sobrevendrán sobre el planeta Tierra. Una de ellas, la Tercera Guerra Mundial. Está próxima, sabemos la fecha, pero no podemos intervenir. Eso sería coartar lo que vosotros llamáis el libre albedrío. Debéis aprender a convivir en paz y armonía, pero tenéis que lograrlo por vosotros mismos. Y eso es alcanzar un nivel de conciencia. Tal vez el mayor descubrimiento que harán los hombres de la Tierra será el de conocer a Dios, sin los rodeos y limitaciones que le habéis impuesto. Dios no tiene forma, es omnipotente, y no podéis representarlo. Vosotros creéis en un concepto de Dios totalmente errado. Nosotros no lo conocemos como vosotros lo habéis imaginado. No le damos nombre especial, pero cuando nos referimos a Él, le llamamos el que no tiene nombre, el innominado. En nuestra manera de vivir, no necesitamos creer como vosotros. Solo el estado mental del hombre podrá disminuir sus efectos. Es un problema vuestro. Habrá un compás de espera para el hombre. Es el tiempo que corresponde a la mal calculada cronología vuestra, las tablas de la ley. Tenéis un largo tiempo de error. El judío encuentra la tierra prometida. Uy, sí, miren cómo tiemblo, sionistas. Neuquén. Vendrán por lana y saldrán esquilados. Los 2 testigos de Apocalipsis. ¿Por qué habría de darte la bienvenida, Gandalf, cuervo de la tempestad? Tardía es la hora en que decide aparecer el conjurador. Laspel, te nombro malas nuevas de un indeseado. ¡Silencio! Mantén tu lengua bífida tras tus colmillos. No he vencido al fuego y a la muerte para intercambiar falacias con un gusano sarnoso. La vara. Os dije que le quitarais la vara. Mucho has vivido en las sombras. Yo en tu lugar no me movería. Escúchame. Del hechizo, yo te libero. No tienes poder aquí, Gandalf el Gris. Atene está cantando. Te sacaré, Saruman, como se saca el veneno de la mordedura. Esperad. Esto, de alguna manera, ha servido para, entre comillas, proteger las profecías. Así, estos 4 años le servirán al hombre para atenuar el conflicto y tratar de encontrar una mejor preparación. Estad muy atentos a los grandes cambios ambientales, la capa de ozono, el debilitamiento de vuestros líderes y su poca credibilidad. La pérdida de los valores religiosos que los, entre comillas, religiosos dicen tener. Siempre, junto al derecho de propiedad privada, está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra, y por tanto el derecho de todos a su uso. ¿Qué rayos es eso? A veces al hablar de propiedad privada, olvidamos que es un derecho secundario. Que tiene locales comerciales de propiedad privada. Expropiese, señor alcalde. Que depende
de este derecho primario que es el destino universal de los bienes. El crecimiento sin medida del crimen y las pocas o ninguna medida que se toman contra él. Creemos que no estamos de acuerdo, estamos desviando la atención de cuál es el problema real que tenemos. Nos vamos a vivir a otro país, porque no creo. No, porque yo creo que en otros países, Suiza podría ser, seguramente es más tranquilo. Seguramente. También es más aburrido. Sí. Yo viví en Holanda y eso dicen, inclusive los holandeses. Está bien, pero... ¿Por qué no dejás la custodia, basura? Y yo te llevo a la 31, la reconcha de tu madre. O a la 11-14, o te dejo en pelotas en La Matanza, hija de puta. Con una tarjeta sube a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Hija de remil put. Hija de remil put. Ningún gobierno del mundo podrá ganar la batalla de la inseguridad y el crimen. Todo será aparente. Todo esto llena de angustia el corazón y el espíritu se resiente. Lo siento, esa es la verdad. La guerra atómica, la gran guerra, vendrá y será antecedida por otra más pequeña y corta. Este pequeño conflicto dejará las heridas abiertas para la gran confrontación. Todo esto vendrá cuando se esté hablando de paz y cuando todos los hombres del mundo hayan encontrado más claves de la convivencia. Pero habrá un traidor. Se romperá uno. Un pequeño conflicto intrascendente, quizá en el oriente, tomará características incontrolables y encenderá el detonador que involucrará a las llamadas grandes potencias. Los políticos y sus gobiernos no pensarán jamás las consecuencias que se derivarán de su intransigencia y de su poco contacto con la realidad de los hechos. La Marcha de las Piedras se denominó esta marcha. Vamos a tratar de ver de qué se trata, si quieren hablar. Se va a complicar un poquito, la señora no quiso hablar con nosotros. Vamos a ver de qué se trata. Marcha de las Piedras, vamos a ver por qué ese título. La copa se ha rebosado. Desdichadamente ya no es posible echar marcha atrás. Los espíritus más alertas sabrán reconocer los hechos propiciatorios de estos acontecimientos. Se desarrollará un incidente en el Oriente que repercutirá en Estados Unidos a nivel diplomático primero, para extenderse a Europa y terminar en Asia. Eso es muy posible. Tenemos un mensaje para cualquier posible invasor. Cualquiera que mire a Afganistán con malas intenciones enfrentará lo que Estados Unidos ha enfrentado hoy. Eso es muy posible. Sin embargo, se puede evitar gracias al buen juicio de dos hombres latinos. Argentinos. Tino. Cuarta trompeta de Apocalipsis. Gobernarán militares. Luego el sol. Buenos Aires, escuchas. Rojos y azules se abrazarán en la última hora. La paz llega. Benjamín Solari Parravicini. Esto posiblemente ocurrirá cuando se hayan firmado tratados de paz más seguros y el hombre se sienta totalmente protegido. El cuarto hombre. Una de las señales que servirán para identificar estos momentos será cuando algunos países latinoamericanos estén casi arruinados y se atrevan a protestar. Por culpa de unos carajos que desde el poder están aferrados a mantenerlo y gobernar sobre los cadáveres de venezolanos que mueren todos los días en este país. Porque ese caimán dormido, como le decían a Cuba, ha despertado. Y ha despertado para pedir su libertad. Y esto no demorará muchos años. A ver, yo creo que el gran problema argentino es un problema cultural. Es decir, esta es una sociedad que está infectada de socialismo. Y lo que hay que lograr es sacar el socialismo de la cabeza de la gente, ¿sí? Y los principales promotores de estas ideas son los políticos. ¿Sabes contra quién van? Contra los liberales. Porque los liberales somos los únicos que les
le enrostramos a los políticos que ellos no son la solución, que ellos son el problema. Los políticos son una suerte de sociópatas que quieren hacernos creer que nosotros somos inválidos mentales, inválidos en todo sentido, porque no podemos vivir si no fuera por ellos. En realidad los que no pueden vivir sin nosotros son ellos. Se van a hundir estas ratas porque no sirven para nada. Nosotros somos gente de bien, gente que labura, y no vivimos abogando por la envidia, el odio, el resentimiento, el robo, sí, el trato desigual frente a la ley, que es esa inmundicia de la justicia social, que es lo más injusto que existe, porque implica robarle a una persona el fruto de su trabajo para dárselo a quien a mí se me da la gana. Pero ¿de dónde salieron esta manga de sátrapa? ¿Sabes por qué? Porque además en todo ese proceso, no solo que destruyeron la economía, empobrecieron a la gente, sí, desde el año 70 hasta ahora el Estado se triplicó, multiplicaron por 6 el número de pobres, ¿sí? ¿Y sabes quiénes fueron los únicos que progresaron acá? Los políticos. Entonces, ¿saben qué? Quieren, digamos, quedarse en este país, ¿saben qué? Tienen que identificar el enemigo son los políticos. Hay que ir contra los políticos. Ellos son nuestros enemigos, ellos son los que nos hunden en la pobreza. Ellos son los únicos que progresaron con este verso de la justicia social y la redistribución de ingresos. Todas, absolutamente todas, las organizaciones políticas y religiosas caerán sin contemplaciones. La guerra atómica conllevará a la verticalización de los ejes terrestres y otras catástrofes, hasta ahora tomadas en burla. La copa se ha rebosado. Mensaje recibido por Enrique Castillo Rincón, años 70. Debemos aclarar algo. No se fíen de que estarán protegidos por nosotros. No podemos hacerlo. Ni a ti ni a nadie. La mejor protección que tiene el individuo es la que él mismo se puede dar de acuerdo a su propia manera de actuar frente a los problemas. Esto bien puede servir de aclaración a las muchas personas que piensan en la protección que supuestamente damos los extraterrestres a ciertas personas. La paz en vuestro planeta no depende de nosotros ni de vuestros llamados avatares. En esencia, depende de cómo utilicéis los conocimientos y la ley que ya os dimos. No existe lugar en el planeta en donde no se hayan impartido estos conocimientos. Mensaje recibido por Enrique Castillo Rincón. Así, las advertencias de esta profecía de los años 70 nos hablan de una guerra corta y rápida, probablemente en el Oriente, que repercute sobre Estados Unidos, primero a nivel diplomático, pero que dejará las heridas abiertas para la Tercera Guerra Mundial. Suenan tambores de guerra hoy en el año 2021, exactamente 20 años después de que el republicano George Bush hijo iniciara la sanguinaria invasión contra Afganistán, apoyado, qué casualidad, por el entonces presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata Joe Biden. Se preguntarán, ¿la historia se repite? Agosto de 2021 comenzó, por lo tanto, con la retirada de tropas de Afganistán, para que luego, tan solo 10 días después, un 15 de agosto, los talibanes llegaran a la capital afgana, conquistando Kabul y posteriormente todo el territorio nacional. ¿Será acaso esta la guerra corta que repercute primero de manera diplomática sobre Estados Unidos, que nos anuncia la profecía? El mandatario demócrata atraviesa su peor momento desde que llegó a la Casa Blanca. Se enfrenta a crecientes cuestionamientos sobre su aptitud para ocupar el cargo. En este contexto de extrema presión, donde sus antiguos socios, los Rothschilds de la familia The Economist, lo acusan de llevar una política totalmente nefasta para contrarrestar la hegemonía de China, para sorpresa de todos, los grandes medios de comunicación y diversas instituciones transnacionales, incluida la ONU, apuntaron contra Biden por continuar con el retiro de tropas estadounidenses de Afganistán. Una decisión que, por cierto, tomó su predecesor, el expresidente Donald Trump, que increíblemente hoy se une a sus históricos enemigos de la prensa y hacen frente común contra Biden.
al que todos señalan como único responsable de la crisis en el país asiático. Y por supuesto, tampoco podemos dejar pasar el hecho de que a la terrible amenaza de una nueva guerra mundial se suman todos los males que en parte ya hemos podido ver por los medios de comunicación que sobrevendrán sobre el pueblo afgano a causa de esta nueva instauración del régimen teocrático fundamentalista. Como si 20 años de guerra no hubiesen sido suficientes. Le decía, ok, suficiente, suficiente. Me miraba y le decía, no, de nuevo, no. No de nuevo, decía. No hay nada que avergonzarnos. La sentencia es muerte. En la sociedad islámica, cuando las personas no dejan que la ley del Islam rija, entonces tenemos que ejecutarlos. El Islam protege las almas de las personas. Primordialmente, el Islam no acepta que la fe de las personas se vea comprometida, amenazada. Y con esta sentencia, tú serás perdonado y no se te hará responsable en la otra vida. Está en las revelaciones, amigos. Queremos lo mejor para las personas. Debemos tener esa compasión hacia las personas. Con los homosexuales es igual. Por compasión, hay que deshacernos de ellos ya, porque están contaminando la sociedad. Hijo de puta. Un régimen teocrático, totalmente carnicero y despiadado, que es víctima de la interpretación literal de las escrituras, en donde podríamos decir que las mujeres se llevan la peor parte, al interpretar de una manera literal la, entre comillas, impureza de la mujer, es decir, la naturaleza mental o razonativa que hemos estado descubriendo en los videos anteriores, es decir, el factor humano. Mente o razón que es débil ya que puede operar y razonar tanto con información verdadera como falsa, pero que al interpretar dichos símbolos y cifrados de un modo literal se transforma en toda una serie de normas y ritos, entre comillas, santos, que penalizan a la mujer por esta supuesta naturaleza impura. Por ejemplo, miren lo que dice esta cita, cuya naturaleza, por supuesto, es esotérica, que es solo un pequeñísimo ejemplo de los muchos casos que podemos encontrar en las escrituras. Las mujeres, mentes, deben someterse a sus esposos, espíritus, al igual que se someten al Señor, el sin nombre y el sin fin, porque el espíritu, esposo, es cabeza de la mente, esposa, de la misma manera que Cristo, el alma, es cabeza y salvador de ese cuerpo suyo, el espíritu, los 7 chakras, que es la iglesia, el templo hombre. Así que las esposas, mentes, deben estar sujetas, en todo razonamiento, a sus esposos, espíritus, las 7 inteligencias, así como la iglesia, los 7 chakras, lo está a Cristo, el corazón, el alma, el anciano de los 7 días. Efesios 5, 22, 24. A su vez, y paradójicamente, quedando totalmente en evidencia, los muchos desastres humanitarios que puede causar la mente confundida de un ser humano, aún obrando con, entre comillas, buenas intenciones. Muchas mujeres no sobreviven a las agresiones, otras son internadas en los hospitales con mutilaciones, como citara en diciembre pasado. El agresor es su propio marido, y la que sobrevive al martirio queda marcada para toda su vida. El problema es la brutalidad de la violencia con las mujeres. Fue realmente impactante el año pasado. Mutilaciones de nariz, labios y violaciones en grupo en lugares públicos, algo muy chocante en nuestra cultura. Según expertos en derechos humanos, siempre hubo violencia contra las mujeres antes y durante la guerra, pero la retirada de las tropas occidentales dejó un nuevo vacío de poder. Muchas de las leyes que protegían los derechos de las mujeres no son ya más que papel mojado. El gobierno no tiene fuerza suficiente y no se aplican las leyes. Además, hay lagunas legales en todas partes. Es decir, cada uno puede hacer lo que quiere y todo el mundo sabe que los crímenes contra las mujeres no se castigan. Las mujeres tienen vetado el acceso a la vía judicial. Para muchas, la única forma de huir de su sufrimiento es prenderse fuego.
el número de autoinmolaciones documentadas también aumentó considerablemente. Ten valor. Hazlo por los amigos. Como sea, y para agregar tensión a este ya dramático año 2021, nos encontramos ahora en agosto con este pequeño incidente en Oriente que nos amenaza con la posibilidad de una tercera nueva gran guerra. Pero en resumidas cuentas, no solo que no desaparecieron los talibanes, sino que hoy vuelven a tomar el control del país. Lo irónico de todo esto es que Donald Trump dispuso el retiro de las tropas en una decisión profundamente elogiable. Ya ven, de nada sirvió la intervención estadounidense para propiciar la libertad en Afganistán. Pero ahora acusan a Biden de ser el responsable de continuar con esta política y generar el caos. En otras palabras, estamos viendo a los históricos empleadores de Joe Biden, a los históricos aliados y patrocinadores de Joe Biden, reclamarle que haga lo único que siempre supo hacer: la guerra, una nueva guerra en Afganistán. Un, entre comillas, curioso acontecimiento que, por sucederse exactamente 20 años después de la caída de las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, precisamente un mes antes de su aniversario, y ya sabemos lo mucho que disfrutan estos iluministas de jugar con fechas, símbolos y números. Venden simbología, venden mierda. Es que, obligatoriamente, tendremos que profundizar un poco más sobre la caída de las Torres Gemelas, aunque más puntualmente enfocándonos en la controvertida Torre 7. El formato ideal masón que tiene esto. Esto es ideal, esto es perfecto. Esto es como ir a una tenida negra, a esos sótanos inmundos donde se juntan todas estas ratas. Caída de torres que, recordemos, fue el tema inicial de este episodio 4 bis, en relación al eclipse solar anular del 10 de junio, proyectado exactamente sobre el Polo Norte y el signo Géminis, es decir, los gemelos. Y tal vez este sea el momento propicio ideal para detallar un poco más acerca de los aspectos o desafíos astrológicos que nos presentara dicha casualidad cósmica, aquel eclipse anular del 10 de junio de 2021. El anillo de fuego. Eclipse anular. 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 Tú perdiste. ¿En serio? Yo perdí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¡No! Se va rodando. ¡Lo tiene! Aunque siempre presente como un desafío kármico. No obstante, y tal vez una puerta abierta para acelerar su trascendencia. Ahora que hemos logrado anular las luchas parvularias por la ostentación del poder, vamos a enfocarnos en ver qué nos dicen los estudiosos de la astrología respecto a este eclipse y si de algún modo tiene algo que ver con el proceso que estamos viviendo o nos aporta alguna herramienta de utilidad para el desarrollo de la comprensión. Sintiendo la energía del momento, ¿no? Ah, yo estoy fascinada. Estoy encantadísima con este eclipse que vamos a tener. Simplemente mágico, mitológico, profético. Estoy fascinada con este eclipse. Es mi eclipse. Te digo que es mi eclipse. Un eclipse de sol que se eclipsa es el sol. Entonces va a haber un corte de una parte egoica, de la parte también que tiene que ver con nuestro brillo personal, pero a aquellas personas que no le tenemos miedo a la oscuridad es una forma de ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Es una nueva perspectiva, vamos a ver el lado oculto de los mensajes también, que eso es mucho de Mercurio Hermes, y aquí se viene realmente la hermenéutica, porque eso es lo que rige nuestro dios Mercurio Hermes, y la hermenéutica es el arte de la interpretación de la realidad. Eso es la hermenéutica. Entonces aquí vamos a estar interpretando la realidad de otra manera
porque el lenguaje, los mensajes siempre traen un mensaje que está oculto. Entonces, eso es la hermenéutica. Cuando uno decodifica el mensaje oculto en cualquier tipo de mensaje, ahí uno está accediendo a otro tejido para ver otra realidad, y uno ingresa con esa llave, porque Mercurio es el mago, a ver esa realidad desde su perspectiva. Entonces esa parte es muy mágica, porque cuando uno accede ahí es como si uno viera la Matrix, como en la película de la Matrix, pero en vez de ver los números en binomio, uno lo que ve es en la realidad divina cuando uno ingresa a través de la hermenéutica. Entonces, para que todos empiecen a leer los mensajes que vayan recibiendo del universo con la hermenéutica. De todas maneras, yo creo que este contacto que tiene Mercurio, porque Mercurio que va a estar justamente haciendo el gran robo, porque eso es el mito de Mercurio cuando retrograda y se une con el Sol, es el robo de una información que se roba del Olimpo para transmitir solo a los hombres. Ese va a ser el conocimiento y los mensajes que nos van a llegar, pero es a través de el símbolo que se accede al todo, porque somos una parte del todo, pero hay que entrar por ahí, y ahí es donde se despliega eso, esas conexiones, y ahí uno dice, bueno, está todo conectado, es que está todo conectado. Entonces esa cuadratura tiene mucho que ver con el pensamiento mágico. Entonces no vamos a estar simplemente en el pensamiento geminiano con este eclipse, tiene que ver con el pensamiento mágico. Entonces ahí se nos revelan estos símbolos y estos códigos y estos mensajes que nos va a traer Mercurio desde el Olimpo, desde distintos canales, desde distintas maneras, donde viene el realismo mágico de encontrarse y de conectar, digamos, con esas experiencias que son muy mitológicas. Yo por eso es que estoy fascinada con esto. Es que me llega en el alma. La telepatía une al universo. El hombre será telépata. Benjamín Solari Parravicini. Sincronicidad. ¿Sabes qué es curioso, Úrsula? Que hay muchos planetas que están retrogradando ahorita, entre ellos Mercurio. Y en ese toque que está haciendo con el Neptuno que está en Piscis además, es eso, es ir al pasado. Y yo tomo de este inconsciente colectivo toda esta sabiduría que viene encriptada, pero además trae una tecnología de por medio, porque en ese momento fue una tecnología también. Entonces ahorita cómo lo estoy utilizando en esta realidad. Yo me puse a mirar con qué ciclo correspondía este eclipse, y es el ciclo metatónico de hace 19 años. Las fechas son prácticamente las mismas, es impresionante, solamente varía por una fecha que en este año no se da. El 24 de junio no tenemos eclipse, es lo único, de resto son las mismas fechas. Repetición de un ciclo astrológico que, muy probablemente, en aquel entonces haya sido aprovechado por estos iluministas para ejecutar este ritualista plan de la caída de las torres, lo cual también nos indicaría que muy probablemente ahora mismo en este nuevo ciclo estén planeando presentarnos otra vez alguna sorpresita mundial. Los árboles no dan fruto diferente al de su propia especie. Ciclo que ahora pareciera repetirse, aunque trayendo nuevas tecnologías celestes para su trascendencia, siendo una de ellas, y quizá una de las principales, la reinterpretación de las profecías de Benjamín Solari Parravicini. A lo que se suma además el mensaje de Enrique Castillo Rincón, y que produce la conjunción que termina de abrir el código del cifrado, y en un sentido simbólico, la unión entre el norte y el sur latinoamericano. Ciclo que pareciera repetirse, aunque, y gracias a estas nuevas tecnologías, de un modo más sutil, dada su naturaleza acuariana, como vimos con el caso del terremoto de San Juan, del episodio anterior. Más sutil, sí, aunque no con menor contundencia, inclusive quizá con una mayor en términos trascendentes, revelatorios y,
para el desarrollo de la conciencia universal, aportando nuevas claves y herramientas para la convivencia pacífica de todo el género humano. Todo ello, claro está, si antes logramos como especie sobrevivir a este aparentemente inminente Armagedón atómico planetario. Así pasaría entonces aquel eclipse del 10 de junio. Y 14 días después, mientras me encontraba trabajando en la primera parte de este episodio 4 bis que ya vieron, referente a las Torres Gemelas, casualmente, llegaban las noticias desde Miami del colapso de la Torre Champlain en Miami Beach, reavivando nuevamente el dilema del colapso de las torres y que personalmente tomé como una pequeña señal que me indicaba que debíamos seguir profundizando sobre este tema. Como si hubiera ocurrido un terremoto, los escombros estaban esparcidos por todas partes y los equipos de rescate llegaban uno tras otro con el objetivo de salvar vidas. Pero la verdadera magnitud de la tragedia se podía observar del otro lado del edificio, desde la playa. 55 departamentos quedaron completamente destruidos. Hay decenas de personas que están desaparecidas y cuyos familiares y amigos no pueden localizar. Sin embargo, y antes de perdernos en un mar de suposiciones conspiracionistas, que las hubo muchas, les recomiendo ampliamente ver el siguiente video en donde se analizan los factores entre comillas naturales de dicho colapso. Por naturales, entiéndase la ambición y avaricia desmedida de su diseñador. Lo recomiendo ampliamente, sobre todo si son arquitectos o constructores, ya que dicho conocimiento podría salvar muchas vidas. Como sea, eclipse y colapso nos conducían al misterioso evento de la caída de la Torre 7 en Nueva York. También Saturno, ¿no? Es irnos a la historia y a todo lo que hemos estado viviendo. Es como una recapitulación de lo que ha estado sucediendo. Pero ese Neptuno nos está pidiendo fundirnos, nos está pidiendo que no nos quedemos solamente en el detalle, sino que tratemos de darnos cuenta que ese detalle se puede sentir un poquito menos fuerte si lo entendemos desde que somos parte del todo. La Torre Babel 7. Así entonces, este eclipse nos habla de un ciclo que se repite luego de 20 años y que a su vez nos insta a regresar a los eventos del pasado para recapitularlos desde un punto de vista más integrador, elevado u holístico, superador. Se preguntarán, ¿la historia se repite? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Sed osados y valientes al ensayar el nuevo vuelo. No repitáis los errores del pasado de las dos Torres Gemelas. Cultivad los atributos de majestad creadora en el dorado amanecer. Os estamos dando por ley dos nuevos pilares, torres del templo, amor y comprensión. Tomadlos y dejad atrás las viejas envolturas que solo os han traído desolación y ruina. Revístanse con estas dos alas de eterno fulgor. La lógica de la lógica, Enrique Castillo Rincón. Por lo tanto, y luego del gran robo del Anillo de Fuego a esos, entre comillas, dioses del Olimpo, y desde el norte del Neuquén, señalar este nuevo tiempo y a su vez la farsa de la Torre 7 se vuelve algo tremendamente cardinal. Literalmente abre el nuevo tiempo, el tiempo de los dos testigos de Apocalipsis. Y por eso es el gran robo. Precisamente hoy, 20 años después de la caída de Torres. Las dos torres. Y allí está el gran libro. Allí está el gran libro de los tiempos. Me van a permitir verlo. Está debajo de un gran sol que vi en la entrada. Abre la primera página. Me dice que mire. ¿Sabes lo que hay en la primera página? Solamente dos manos abiertas. Solas. Primer desplazamiento al templo de Landak, Enrique Castillo Rincón. Un nuevo día. 12 de septiembre. Aniversario de la ciudad del Neuquén. La cabeza del gran ave del occidente. La confluencia de los dos grandes ríos. Cabeza del gran ave de las dos grandes alas.
la cuarta postura argentina. Confluencia. En el año 2010, hora 10, y luego de un concurso donde se presentaron 75 propuestas, un 12 de septiembre se izó por primera vez esta bandera que representa en fondo celeste la unión de los dos grandes ríos. De esta manera, y desde este momento, este faro neuquino se suma a la batalla del final de los tiempos. Y pese a que ya he entregado varias herramientas, próximamente en esta misma serie entregaré 7 claves para lograr derrumbar de una vez y para siempre los 7 pisos de la Babel, entre comillas, romana. Cierro comillas. A mis hermanitos queridos, vosotros, que tras las pruebas y más pruebas, entre comillas, purificadoras, robustecisteis vuestra fe y esperanza en el Creador, os ofrezco. En los tiempos del año, entre comillas, 2002, se desplomarán las mentiras, caerán las caretas y los antifaces ya fueron. Benjamín Solari Parravicini. Viajan a la Tierra, desde el filo de los 7 cabritos, seres con disposiciones de desinfección del aire, pensamiento, de parásitos, de insectos, de larva y de todo aquello kármico que pueda contaminar en la hora. Peste. Benjamín Solari Parravicini. A partir de los atentados del 11 de septiembre, que merecerían un programa entero, Estados Unidos, bajo la presidencia de Bush y con el pretexto de ir a buscar a su socio personal, comercial, político y militar, Osama Bin Laden, lidera la invasión a Afganistán. 20 años de genocidio estadounidense en Afganistán, y contaron no solo con toda la OTAN, los británicos, los franceses y los alemanes y los españoles como socios, los gobiernos de estos respectivos países, sino también con Vladimir Putin, quien supuestamente se viste como líder de una alternativa geopolítica, permitió que las tropas estadounidenses pisen suelo ruso camino a masacrar a los afganos. 20 años de matanza, 20 años de saqueo de los recursos. Ya limpiaste la casa, ya limpiaste tu cuerpo, ahora tienes el tiempo. Un terrible y amenazante escenario mundial del que Parravicini parece insistentemente intentar prevenirnos. Así que, si quieren profundizar más sobre todos estos temas de, entre comillas, conspiraciones mundiales, les recomiendo ampliamente visitar el canal de Nicolás Moraz, Los Liberales, del cual debo decir que sus investigaciones sobre estos temas son realmente excelentes y un gran disparador de temas para continuar profundizando en la investigación. Aunque debo aclarar que personalmente disiento respecto a sus críticas proferidas hacia otros liberales que intentan cambiar este grotesco destino disputando la batalla no solo desde el campo de las ideas, sino incursionando además en el terreno político, ya que, y justamente, al comprender tan amenazante y disparatado escenario global, pensar en la onírica solución de un desgobierno absoluto, puramente anarquista, resulta totalmente improductivo e impracticable. Robin, ¿a quién vas a votar ahora que te autopercibes como un adulto? No, ahora soy un libertario más radicalizado aún, así que no iré a votar porque no contribuiré con este sistema putrefacto y llamaré a todos los liberales a que hagan lo mismo que yo y no voten. Robin, si tú convences a parte del arco opositor de no ir a votar mientras que el oficialismo reparte boletas casa por casa y compra votos a cambio de migajas, adivina quién ganará las elecciones. No lo sé, ¿quién? Vaya, eres un completo retardado, Robin, gracias a Dios que no puedes votar. Celebro, no obstante, su purismo libertario, y en esencia lo comparto. Aunque ya ven, somos espíritu y materia, y por lo tanto, amor y dolor es la forja. Sospecho que a este joven idealista no le ha tocado nunca estar a las 5 de la mañana en el conurbano bonaerense esperando el colectivo para ir a la fábrica a trabajar. I was recording that whole thing. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente, y no te guías por las apariencias exteriores, sino que enseñas con verdad el camino de Dios, del Dios interior. ¿Nos es lícito, por lo tanto, pagar impuesto al César o no? Pero él, percibiendo su astucia, les dijo: Mostradme un denario. ¿De quién es la imagen y la inscripción que lleva? Y ellos dijeron: del César. Entonces él les dijo: Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lucas 20, 21, 25. Y era muy necesario hacer esta aclaración
Dado el siguiente y gran tema que vamos a tocar y que atañe a la Argentina entera precisamente en este momento, casualmente 12 de septiembre de 2021. Las PASO. Una de las instancias claves del proceso de las elecciones 2021 en las que se renovará parcialmente el Congreso. Que, y luego de postergarse a causa de la, entre comillas, agenda vacunatoria, la fecha este año quedó fijada exactamente un día después de este 20 aniversario de la caída de las Torres Gemelas. Torres Gemelas. ¿Qué nos está queriendo representar este símbolo? La caída de las dos torres. Vamos a quedar atrapados en la víbora bicéfala. Vamos a quedar atrapados otra vez en el tome y daca de la negociación espuria y corrupta, porque entre bueyes no hay cornadas y porque todo esto es para la galería, para que vos creas que están enfrentados cuando en realidad los más espurios pactos de convivencia están bajo la alfombra. Y todo pareciera indicar que Argentina se disputará su futuro, o la ausencia de este, una vez más ante los comicios electorales primarios. Pero, ¿será acaso que esta vez todo este mar de sincronicidades señalan puntualmente a estas elecciones como una oportunidad única y sin precedentes, y quizá la última, para marcar un punto de inflexión en la historia? Y de ser así, ¿por qué es tan importante? ¿Cuál será el rol de Argentina dentro de esta tercera guerra mundial? ¿Y por qué Parravicini dice, Argentina sufrirá la tormenta en pequeña, la que luego azotará al mundo, será ejemplo? ¿De qué cosa seremos ejemplo? ¿Cuál es esa cosa que la providencia señala, descubriremos y que el mundo necesita? Literalmente mierda anglosajona al servicio del saqueo. Sin lugar a dudas, son interrogantes gigantescas, cuyas respuestas parecieran exigirnos justamente que recorramos el camino, ante lo cual, y de ser así, deberíamos prepararnos para transitarlo con el mayor de los heroísmos posibles, para solo así llegar a estar a la altura de las circunstancias. Argentina. Niña bonita y maltratada. Nadie en el mundo observa el atrás de las cosas, y las cosas allí se preparan para invadir. ¿Y por qué te involucras tanto en cuestiones que tienen que ver con la realidad? Digo, en la realidad de Argentina, porque sos argentino y vivís acá. Yo soy una expresión más de un compromiso que me trasciende. Creo que también en la Argentina tenemos la figura del cardenal Bergoglio, claro, que es un hombre que claramente se ha comprometido. Uno no puede quedarse solo pidiéndole a Dios, sino hay que ayudarlo a Dios también a que se haga presente en nuestra bendita tierra para que Argentina como tierra prometida cumpla. Para que Argentina como tierra prometida cumpla. Tenemos que entender que la tierra prometida es sagrada para ser también partida y repartida. Para ser también partida y repartida. Como así fue el origen de la creación del Estado de Israel en la partición de 1947 por las Naciones Unidas, que el principio era repartir la tierra. Llega el caos, se dijo ayer, y hoy llega el caos y llega Sion. Nosotros estamos enfermos de valores. Nuestro problema es cultural. Enfermedad generacional, ancestral, hereditaria, cuarta corona de muerte. Nosotros estamos enfermos de valores. Nuestro problema es cultural. Juramos defenderla. Y así lo hicimos.
Vencida tierra argentina, vencida por el hombre ciego, aguas, pestes, terremotos, luchas le asolarán. Ambición del hombre, explotación del hombre por el hombre. Guarniciones armadas, gritarán ocultas, mas saldrán al encuentro del caos. Caos total, desconcierto, voces del extranjero, Pekín, Tokio, Habana, Rusia, Norteamérica. Sión, el judío, entre comillas, reinará sobre mi cadáver. Viaja la leyenda del joven mandarín, chino, amarillo, chosmalense, que un día de sol, eclipse de sol, y solsticio de acuario, tomó su blanco corcel, el gris peregrino, así me decían, y partió hacia la región del premio. Hacia la región del cuarto premio. Del cuarto premio. El premio del doble ser. Él llegó, tomó una pluma del ganso verde y regresó. Él, con aquella pluma, observó el decir y el espectáculo de alrededor, y escribió. Escribió no su decir, mas sí el decir del celeste decir. Y le entregó al enviado para su propalación. Aquel decir fue lluvia en el plantío sediento. Josué, no hay nada que hacer. Dios es argentino. ¿Qué, no me crees? Dios es argentino. Y el mandarín cayó en su decir, porque el decir fue íntegramente dicho. Y él se entregó a Om, orden magna, el yo soy. Juramos defenderlo. Y así lo hicimos. Se entregó al yo soy, al Cristo, a la cuarta postura argentina, a la orden magna, a la lucha contra el nuevo orden mundial, a la lucha contra el falso Mesías de Israel. Así que, sionistas todos, escúchenme bien, de Argentina y el mundo, escúchenme bien. El Mesías, esperado por el pueblo de Israel, no va a venir, ni les va a entregar jamás la tierra prometida. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por el contrario, lo mataron y lo crucificaron. Y no va a venir, precisamente, porque yo soy. La humanidad será herida de muerte por la flecha del amor. La flecha le hará sentir dolor, más placer en sincero y sano amor que llega sin visible autor. Benjamín Solari Parravicini.
dedicado a la memoria de nuestros héroes de Malvinas y a los 44 submarinistas del Ara San Juan. Que las tempestades del mar los guarden por siempre en la memoria. El episodio 4 bis continúa aquí.